Empiezo a grabar y vamos a hablar de este país, una revista que ya tiene 30 años, bueno, tú no has estado los 30 años, pero has recibido un legado importante y también has visto la transición, ¿no? Del papel a lo digital, un cambio bastante grande, digamos, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido todo esto. Yo llegué a la revista Este País en abril de 2018 y la idea era mantener el papel. No sabíamos que iba a venir la pandemia, no sabíamos cómo iban a cambiar las cosas, pero como dices tú, yo recibía ya un legado súper importante. Me llamó a mí quien fue director de la revista y que no podía seguir en ese puesto, que era Pablo Boullosa, que estuvo en la dirección cerca de 2 años, y, antes de él estuvo Malena Mijares, y antes de ella hubo una enorme cantidad de personas, desde la fundación de la revista, que fue hecha por Federico Reyes Heroles, quien fue el primer director. Cuando me habló Pablo, la revista estaba, pues, o sea, como, ya sabes, consolidada, era una revista consolidada, y era una revista que atendía, me parecía a mí, a un público que era un público de revistas, que sí era un público lector de revistas, pero que estaba interesado sobre todo en las cosas que originalmente había tratado la revista Este País, que tenía que ver con la demoscopía. O sea, la medición de los intereses y la fascinación de las personas, pero hacía mucho que ya no había como ese contenido demoscópico por muchas razones. Primero porque esas encuestas y eso se estaban poniendo en términos generales de forma mucho más abierta a veces en redes, en páginas web, etcétera, ¿no? Y por otro lado, porque como que, o sea, tampoco se había dado mucho seguimiento a eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era recuperar hacer como una revista tomando como ese legado, sin perderlo, dirigirlo un poco más hacia algo más juvenil, no juvenil o sea, la revista Eres, y ya sabes, esas revistas que en algún momento tuvieron como mucho sentido, sino algo en donde el interés de quienes están ahorita viendo el mundo y que van a poder ser parte del futuro, pudieran interesarse, porque la revista surgió en jóvenes. O sea, Federico era joven, bastante joven cuando arrancó la revista, y Federico y el equipo, o sea, Miguel Bazáñez, Alduncin, un grupo de personas, pueden ver quiénes son si entran a la revista Este País, en quiénes somos, ahí vienen quienes fundaron. Eran jóvenes, relativamente jóvenes, y entonces tenían como esa visión juvenil, y yo no quería que eso se perdiera. O sea, yo no quería que avanzara como en edad hacia allá, ¿no? Así es que con un equipo también bastante joven, de repente me enfrenté con que venía la pandemia y con que no podíamos seguir imprimiendo en papel por muchísimas razones, entre otras por una cuestión económica. Así es que hicimos una transición del papel a la web. La web ya estaba, ya habíamos armado una página web distinta y exclusiva para Este País, pero era como una suerte de espejo de la revista en papel. Y cuando vino la pandemia y todo se transformó, decidimos darle una vida mucho más grande a la revista en línea, y entonces estructuramos todo de una forma distinta, tratando de no perder lo que teníamos, pero sí atendiendo nuevos intereses que eran como para mí fundamentales. El ambiente, conformamos de hecho un consejo ambiental, y una cosa que llamamos Sociedad Nueva, que es un grupo de intereses que tienen que ver con el cuerpo, con la diversidad sexual. eh, o sea, esas cosas eran súper relevantes para mí, ¿no? O sea, como que por ahí siento que tiene que ser la discusión ahora. Y decidimos salirnos como de la agenda cotidiana, porque esa ya está cubierta por los diarios, está cubierta en el radio, está cubierta por los medios, está cubierta en las redes sociales. O sea, esa agenda cotidiana está ya cubierta, ¿no? Así es que, ¿cómo tratar los temas? Pues eso es lo que hicimos. O sea, entramos como un análisis, pero desde otro lado, tratando de
sí, como seguir la herencia que tenemos, pero tratando de abrir camino, que fue lo que a mi juicio pasó cuando esa revista se fundó. O sea, trataron de abrir camino, diciendo las cosas de una forma distinta. En ese momento con Demoscopía, ahora nosotros con una aproximación diferente a las cosas. Sí, a mí me encanta cómo tú diriges la revista, porque pareciera ser que a veces tienes colaboradores que están un poco a favor de la cultura de la cancelación, que es lo que está ahora tan en boga. Por supuesto que yo estoy absolutamente en contra, porque si no tendríamos que dejar de admirar a todos los que admiramos, por Oh, supuesto. sí. Entonces me parece que estás en un momento justo y no solamente para los jóvenes, sino para los que somos menos jóvenes, digamos, ¿no? Porque los que Totalmente. somos menos jóvenes también dejaríamos de leerte si tú te fueras al feminismo ultranza, a esta cultura de la cancelación tan fascista por otro lado, ¿no? O sea, una de las cosas que he descubierto, bueno, que siempre he pensado que es como una de las posibilidades que hay en las revistas, es como, o sea, las revistas en realidad lo que son como artefactos de colaboración. O sea, y eso quiere decir, hay muchos distintos eh, como personajes que forman parte de esto, ¿no? Los personajes variados están en las personas que escriben y opinan, o sea, quienes escriben de ciertos temas y opinan, y no todos tienen que tener la misma opinión y la misma línea, ¿no? Y está entre quienes la hacemos, o sea, entre quienes editan y quienes son parte del consejo, o sea, es como, es necesariamente una propuesta de colaboración. Entonces, tengo muchas secciones, tengo distintas secciones, y a mí me interesa mucho como ver distintos puntos de vista. O sea, yo no creo en solo ser, digo, desde luego hay algunas cosas con las que no voy a estar de acuerdo. O sea, no voy a publicar a nadie que sea pro nazi o que sea pro facho. O sea, eso no va a estar nunca. Pero sí hay algunos lugares en donde la discusión es más o menos frágil y es más o menos no es tan claro, como todavía está más o menos a discusión el asunto, y a mí sí me interesa estar allí, o sea, a mí me interesa estar allí, y además a mí me interesa, yo que no soy joven, ¿no? Me interesa estar también en esa, o sea, me interesa hacer una revista que a mí me interesa leer. Entonces, o sea, que yo también quiero saber eso y que yo también quiero formar parte de esa discusión, leyendo y buscando ese tipo de opiniones, etcétera. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es combinar distintos puntos de vista sin tratar sin caer, o por lo menos esa es mi intención, sin caer como en extremos. Desde luego no siempre es fácil y no siempre nos sale, pero desde luego que ese es uno de o sea, queremos hacer eso, ¿no? Queremos ofrecer una diversidad de opiniones, porque yo sí creo que los lectores son capaces de descifrar y discernir. O sea, como dices tú, es una tontería la idea de la, la cultura de la cancelación, para empezar, porque cancelar no existe. O sea, las personas que hicieron y dijeron cosas que ahora a lo mejor no nos gustan o nos confrontan, existieron. O sea, no podemos cancelar eso es absurdo, no tiene sentido. Sí podemos discutir esas cosas y sí podemos pensar en otros futuros. Eso sí podemos hacer. ¿Y cómo? Bueno, pues a lo mejor simplemente analizando esas cosas o analizando de dónde surgen esos conflictos. Pero hay algunas cosas que no tiene sentido ni siquiera empezar a discutir, y también esa es una labor colaborativa. O sea, ese es un trabajo que hago con mis editores, ese es un trabajo que hago con mis consejeros editoriales, ambientales, etcétera, de qué cosas vale la pena discutir. Y como te digo, es algo que me interesa leer a mí, y yo asumo que si me interesa leer a mí, es algo que nos interesa leer más o menos a todos. Eso es una tontería decir, tal vez. No necesariamente así, pero sí me tiene que interesar a mí de entrada, y a todo el grupo de gente que es muy variada, que forma parte de la revista, que son estos, como te digo, consejeros, los fundadores están también allí, y hay gente como súper joven. O sea, en mi equipo hay gente muy joven. Tengo un editor de 24 años, por ejemplo, ¿no? O sea, de verdad hay gente muy joven.
que me permiten abrir el panorama y ver, ¿no? Y decidir también a partir de ahí qué es lo que vamos a tratar. Sobre todo además porque las revistas, en el caso de que sigan persistiendo, siempre son motivo de divertimento y de debate. Nunca pueden ser las que dicten las normas, las que se pongan por delante de la gente. Es decir, es un trabajo sobre todo de divertimento al principio y luego de cierto debate, incluso no un debate intelectual, ¿no? Sino un debate de los que leen las revistas, ¿no? Me parece a mí. Sí, desde luego, desde luego. Y mira, ¿sabes qué pienso yo? Que las revistas tienen una forma de poner sobre la mesa ciertos temas de discusión Claro. que a lo mejor se pierden en el día a día, ¿sabes? En el cotidiano, en el diario. O que si ya están, por ejemplo, si han sido tomados en los artículos de opinión o por gente o por los medios grandes o así, ¿no? De pronto también a lo mejor ya están muy clavados en una tendencia. Pero si hablamos de un tema de, o sea, por ejemplo, de menstruación digna y de qué es menstruar y qué está pasando con nuestros cuerpos y esa aproximación a nuestros cuerpos, o sea, a lo mejor eso es una cosa que a muchas personas no se les había ocurrido que podían pensar de otra forma y discutir, ¿no? O el tema de la muerte de los ambientalistas, desde luego que se cubre en los diarios y eso, pero ahí hay algo más que tenemos que empezar a discutir. O sea, hay cosas que por lo menos en una revista puedes leer y decir, hay aquí un punto de reflexión. Y cuando veas las notas posteriores a eso, ya a lo mejor tienes unas herramientas distintas para evaluar qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo va a ser este homenaje de los 30 años? ¿Hay algún homenaje pensado? ¿Cuál es la revista de los 30 años? ¿Qué tiene? ¿Qué temas tiene? Los 30 años, lo que, mira, pasa con las revistas, supongo, lo que pasa con todo ahora y es que estamos pasando por una crisis como en el país. Entonces, y además estamos en pandemia. O sea, si no, a lo mejor nos habríamos organizado un super bailongo, Claro, una cumbia sí. nocturna para celebrar los 30 años, Mm. pero eso no va a pasar porque pues, estamos en el encierro, estamos en una situación de fragilidad económica y entonces es importante como mantener las cosas dentro de lo que sabemos y podemos hacer, que es en la publicación. Y la publicación es digital. Vamos a tener algunas entrevistas que se van a publicar en la página, en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Vamos a tener algunos otros contenidos, además de los que ya publicamos, que van a aparecer allí. Y vamos a tratar de mantener constantemente, o sea, vamos a hacer como GIFs, vamos a hacer estas cosas que tú dices que son como de entretenimiento, pero que son de entretenimiento que a mí me parece que pueden ser enriquecedores, ¿sabes? O sea, esos entretenimientos enriquecedores, un poco dándole seguimiento a lo que ha pasado en los últimos 30 años. Y desde Claro. luego, lo que queremos hacer es pensar a futuro, o sea, pensar en los próximos 30, ¿no? En la gente que puede pensar el país hacia adelante. Este número está dedicado, el tema central, los temas centrales, están dedicados a los jóvenes, pensando justamente en que 30 años es todavía joven y en lo que viene a futuro, ¿no? Los jóvenes que están ahorita siendo muy, muy jóvenes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos en los próximos 30? Entonces tenemos un texto de Aníbal Santiago súper interesante que entrevista a personas de hace 50, o sea, que fueron jóvenes hace 50 años, hace 40, hace 30, así, ¿no? Como para poder ver cómo ha cambiado eso. Tenemos un texto de Antonio Villalpando muy bueno sobre las políticas públicas enfocadas a los jóvenes. Em, Tenemos un texto de Pablo Rendón que es cómo vivir la juventud, cómo ser joven y un texto de cómo es algo que ha estallado, ¿no? El tema de la juventud, cuáles son los, cómo se ha visto la juventud cada vez más apretada y acotada por las cosas que han pasado en el país en los últimos 50 años y los jóvenes están
ahí y han sido, pues, son un poco víctimas de todo esto, han sido permanentemente víctimas de todo esto, ¿no? Entonces, ese fue un tema que para nosotros era como súper importante. En cultura viene cuáles han sido las apuestas culturales, un poco pensando en exactamente lo mismo, o sea, que es hacia dónde vamos, pues, ¿no? O sea, porque lo que queremos con este 30 aniversario es decir, aquí estamos y vamos a seguir, queremos seguir, ¿no? Y queremos seguir es también una apuesta porque creemos que de verdad hay gente que está interesada en leer cosas sobre este país, en la revista que lleva ese nombre en este país y porque estamos convencidos de que hay una enorme posibilidad de hacer crecer desde la reflexión la discusión pública que está muy polarizada de una manera que va desde la cultura de la cancelación, que es una, como decíamos, una tontería, hasta si estás a favor o en contra de qué, ¿no? De pronto es de personas, no necesariamente de ideas o de políticas públicas, sino de pronto es de personas. Y lo que queremos es tratar de romper eso y entrar a una reflexión y creemos que hay muchísimas posibilidades y ser un medio más o menos alternativo ahora nos permite entrar pues a las casas de las personas, a sus aparatos celulares, a sus pantallas, para que se sumen a esta discusión que nos parece relevantísima. Perfecto. Bueno, yo he colaborado ahí en la edición de Pablo Bullosa, he colaborado contigo Conmigo. y me parece súper importante que hables de los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes son la población más numerosa de México y más numerosa a nivel latinoamericano y sin embargo hay muy pocas revistas, hay muy pocos productos culturales específicamente para los jóvenes, ¿no? Pareciera ser que los dejamos como afuera, es increíble eso, ¿no? Te deseo toda la suerte del mundo, la verdad que me encanta la revista y y me gustaría una reflexión final, digamos, ¿no? Cómo hacer revistas en esta época en la que pareciera que a nadie le interesan las revistas. Yo pienso que yo, yo tengo una obsesión con las revistas, desde verdad, desde que soy casi una niña. Entonces, a mí me sorprende que a la gente no le interesen las Sí, revistas. Me es parece así como increíble. que, ¿qué? Sí. ¿Cómo de qué me hablan? Pero ¿sabes qué me pasa? Me pasa que pienso que a la gente sí le interesan las revistas y que lo único que hay que hacer es transformar un poco la idea que teníamos de la revista, ¿sabes? O sea, y eso es lo que estamos haciendo en un equipo en este país. O sea, lo que queremos es transformar la idea de las revistas. Las revistas no tienen que ser una cosa anquilosada. Está muy bien que haya existido Vuelta, está muy bien que hayan existido las revistas como existieron durante mucho tiempo, pero me parece que llegó el momento de transformarlas. Y esa es un poco la misión en la que estamos nosotros, y ese es un poco lo que estamos buscando, y por eso estamos ofreciendo cosas que integren a las personas, que integren a los jóvenes, que integren a la gente que ya lee revistas y que integren a colaboradores como tú, de súper primera calidad y buenísimos, ya consolidados, y autores también que están apenas descubriendo su voz y que tienen muchas cosas que decir. Entonces, para nosotros eso es, digamos, ese es el reto, pero también ese es el motor, lo que nos mueve, lo que nos lleva a seguir haciendo esta revista es encontrar una nueva forma de hacer revistas, encontrar un público para estas nuevas revistas y creemos que pues allí vamos. Muchísimas felicidades, un saludo a todo el equipo Muchas gracias. y adelante. Gracias, gracias mil.